Cuenta una leyenda de Córcega que Leticia Ramolino, esposa de Carlo de Bonaparte, se encontraba practicando sus devociones en la iglesia de Ajaccio el día 15 de agosto de 1769 cuando de repente se sintió indispuesta. Dirigióse rápidamente a su casa y sobre un tapiz que estaba adornado con grandes figuras mitológicas que fueron consideradas como presagio del porvenir, vio nacer al segundo de sus hijos, a quien dio el nombre de Napoleón. La familia Bonaparte pertenecía a un antiguo linaje que se encontraba empobrecido por las circunstancias y al cual las luchas en favor de la independencia corsa habían dejado en la más precaria de las condiciones. De año en año la vida iba empeorando para ellos y el número de hijos cada vez mayor hizo que Carlo de Bonaparte solicitase del rey de Francia una beca en el colegio de Autun para José su primogénito y otra beca para Napoleón en el colegio de Brienne, pues tenía esperanzas de que ingresase en la marina. Los primeros tiempos del colegio fueron duros. Los condiscípulos de Napoleón se reían de su acento extranjero, que le había valido el mote de la paja en la nariz, la pile au nez, por semejanza de sonidos con su nombre Napoleone, como él mismo pronunciaba, y solamente Brienne, que más tarde había de ser camarada de su vida, estimaba al joven corso, quien al cabo de 5 años y medio de estudio pasaba su examen e ingresaba en la Escuela Militar de París como alumno del rey en otoño de 1784. En la escuela se manifestó el carácter valeroso de aquel joven de 15 años. Mientras sus camaradas gastaban alegremente grandes sumas de dinero, Napoleón tenía que vivir con estrecheces económicas que aumentaron todavía más a causa de la muerte de su padre, y rechazaba todos los ofrecimientos que se le hacían de anticipos o préstamos. El día 1 de septiembre de 1785, Napoleón era nombrado subteniente de bombarderos en el regimiento de la Fère, en Valence. La pobreza se hacía más dolorosa. El joven oficial renunciaba a las reuniones con sus camaradas en los cafés y apenas sí, de vez en cuando, aparecía en la tertulia de alguna familia amiga. Flaco, mal vestido y con afán de escatimar unas monedas de su menguada paga, el gato con botas, como graciosamente le habían llamado unas amigas a causa de su calzado demasiado grande, dedicaba sus ocios a escribir una historia de Córcega. Su salud se resentía. Una sola comida, esto es sano, decía, y un trabajo incesante le originaron tal estado de postración que hubo de partir a su isla natal en busca de reposo. Pero pronto retornó a Francia y esta vez con su hermano Luis, nueva carga que se añadía a la vida del joven oficial, que tendría que cocinar su alimentación y vigilar los gastos imprescindibles, llevando una vida provinciana que únicamente alteraron los acontecimientos revolucionarios y el ascenso a primer subteniente. Nuevamente en Ajaccio, con 3 meses de permiso, Napoleón se hacía nombrar teniente coronel de voluntarios nacionales, pero destituido de su cargo en Francia, hubo de retornar para exculparse en París, donde de nuevo la pobreza fue su compañera. En los días en que las turbas asaltaban las Tullerías, situación angustiosa que se resolvió con el ingreso de Napoleón como capitán de artillería en el ejército y la autorización para volver a Córcega, de donde pronto tuvo que huir la familia Bonaparte por enemistades políticas. El futuro emperador había presenciado el asalto de los revolucionarios al palacio y, fuertemente agarrado a las verjas de las Tullerías, después de una enérgica interjección corsa, había exclamado: «Sería necesario ametrallar a esa canalla». Las ideas del artillero persistirían en el general. En Francia otra vez tuvo que volver al servicio, ahora en el ejército de Cartot, y en el sitio de Tolón, contra españoles e ingleses, aliados de los realistas, empezó a manifestarse su genio militar que le proporcionó el deseado ascenso. Napoleón era ya general de brigada de los ejércitos revolucionarios, en torno al cual se movían los futuros guerreros del imperio, Marmont, Junot y Suchet. La caída de los Robespierre, con quienes mantenía Bonaparte amistosas relaciones, hizo que el joven general fuese encarcelado y, recobrada a los pocos días la libertad, tras de algunos destinos en distintos cuerpos del ejército, Napoleón era trasladado a infantería, con la natural indignación de su parte. Muchos militares, escribe entonces, mandarían mejor que yo una brigada, pero pocos han mandado con más éxito la artillería.
De nuevo la penuria, el estudio y, sobre todo, cartas a José, casado ventajosamente. El general sin fortuna se ha enamorado de la cuñada de su hermano, que no corresponde a su cariño. Es un partido que no conviene. Nombrado para reemplazar a Carnot en la oficina topográfica del Comité de Salud Pública, Napoleón se encontraba en circunstancias más favorables para la vida. Pero no por eso mejoraba su situación militar. Era la época en que renacían los salones y las brillantes tertulias, cuya figura más destacada, la española Madame Tallien o Teresa Cabarrús, era discretamente cortejada por Bonaparte, quien de este modo lograba la amistad de dos personas que habían de influir decisivamente en su vida, Barras y Josefina de Beauharnais, con quien jugaba a fingirse adivino, presagiador de venturas en lo porvenir. Con motivo de la conjuración realista del 12 vendimiario, octubre de 1795, el convencional Barras había sido nombrado para el mando supremo del ejército, pero como a sus gustos sedentarios convenía descargarse de las penosas tareas militares, consiguió que Napoleón fuera nombrado segundo jefe, y en aquella jornada alcanzó el joven caudillo la primera de sus resonantes victorias, esta vez contra los amotinados de París. Pocos días después era nombrado general jefe del ejército interior. Seguía frecuentando regularmente el salón de Madame Tallien, donde no tardó en enamorarse de Josefina de Beauharnais. Entretanto, un ejército francés hambriento y desmoralizado se mantenía en Italia, y su general Scheyer declaraba impracticable el plan de conquista que había trazado Bonaparte. Era, decía, la obra de un loco, y su autor debía ir a ejecutarla. En estas circunstancias, el directorio confió a Bonaparte el mando del ejército de Italia, y aunque solo hacía 2 días que se había celebrado su matrimonio, abandonó a Josefina, su esposa, para marchar a la campaña que había de ser la revelación de su extraordinario genio militar. El águila imperial tendía su vuelo. El ejército de desarrapados seguía al héroe en su marcha triunfante por las llanuras de Italia, y en París la multitud enardecida aclamaba a la esposa del vencedor de Montenotte, Milésimo, Castiglione, Arcola, Rivoli, Mantua. Josefina, por las hazañas de su marido, era llamada por los parisienses Notre-Dame des Victoires, o Nuestra Dama de las Victorias. La conquista continuaba sin cesar. Roma y Venecia se rendían a las plantas del vencedor, quien desde el palacio de Montebello creaba repúblicas a su capricho y vivía como en una vieja corte real. La paz de Campo Formio dejaba en libertad de acción al caudillo, que, enterado de la situación en que se encontraba Francia, se dirigía a París, donde presentaba al directorio una memoria en la cual exponía el plan de una expedición destinada a conquistar Malta y Egipto, e infligir de esta manera un golpe afortunado al poderío inglés. El día 19 de mayo de 1798 partía la escuadra francesa del puerto de Tolón, y tras apoderarse de Malta desembarcaba el ejército en Egipto, donde Napoleón ganó la batalla de las pirámides, en la que arengó a sus soldados con la conocida frase: «Desde lo alto de esas pirámides 40 siglos os contemplan». Entre tanto que Bonaparte se adueñaba del país, el almirante inglés Nelson destrozaba la escuadra francesa en Abukir, y con esta victoria impedía la repatriación de los soldados franceses. Napoleón entonces se dirigió al Asia, donde después de la victoria de Jaffa fracasó ante San Juan de Acre, y volvió a Egipto y ganó al ejército anglo-turco la batalla de Abukir. Pero enterado de que el pueblo francés estaba en desacuerdo con sus gobernantes, desembarcó en Frejus, después de dejar al general Kleber al frente del ejército de Egipto. La noticia de su llegada a Francia produjo un entusiasmo indescriptible. El directorio había llegado al más absoluto descrédito, y Napoleón, eficazmente auxiliado por su hermano Luciano, y de acuerdo con Sieyes y Roger Ducos, transformaba al desacreditado organismo en un nuevo régimen en que el poder sería ejercido por los cónsules Sieyes, Roger Ducos y Bonaparte. El plan de los conjurados era que Napoleón se presentase ante los 500, pero excitado al oírse llamar traidor, perdió la serenidad, y en lugar de decir «El Dios de la victoria va conmigo», balbució «Yo soy el Dios de la victoria». Solamente le libró del ridículo la sangre fría de Luciano.
Gracias a ella, el caudillo era poco después nombrado primer cónsul y se dedicaba a la reorganización del Estado francés. Unidas, entretanto, Inglaterra y Austria amenazaban a Francia, pero los esfuerzos de Bonaparte en Marengo y los de Moreau en Hohenlinden destrozaron al ejército austriaco y acabaron con esta alianza por medio de la paz de Lunéville en febrero de 1801. Al año siguiente se firmaba la paz de Amiens entre Francia e Inglaterra, y Napoleón, por medio de un plebiscito, se hacía nombrar cónsul vitalicio con derecho a designar sucesor, lo que transformaba al consulado en una especie de monarquía disimulada. Pero los realistas, partidarios de los Borbones, tramaban de continuo conjuras contra la persona del primer cónsul, quien decidió asustar a los conjurados mediante un golpe de audacia como fue el de apoderarse del duque de Enghien en territorio extranjero, entregarlo a un consejo de guerra y, a pretexto de una conspiración contra el primer cónsul, mandarle fusilar. Esto el 21 de marzo de 1804. Nadie se atrevía ya a luchar contra Napoleón, y el Senado solemnemente decretaba el 18 de mayo del mismo año que el gobierno de la República se confiaba al emperador Napoleón. El hijo de Carlo Bonaparte y Leticia Ramolino era coronado el día 2 de diciembre de 1804 entre los grandes dignatarios. París, la ciudad de la Revolución, se había convertido en una corte fastuosa y el nuevo emperador comenzaba una fecunda labor civil, de la que restarían una serie de monumentos arquitectónicos maravillosos, un código civil y una serie de mejoras difícilmente igualables. Pero Inglaterra, por medio de su hábil política, se opondría siempre al emperador. El primer pretexto de ruptura fue la negativa británica a desalojar la isla de Malta, perteneciente a Francia según la paz de Amiens. La guerra iba a comenzar nuevamente. Napoleón, aliado de España, ordenaba al almirante Villeneuve que al mando de las naves hispano-francesas se acercase al campamento de Boulogne, donde el emperador había preparado 150.000 hombres para desembarcar en Inglaterra. Pero la incapacidad del almirante francés dio al traste con el proyecto, pues la escuadra aliada fue vencida por Lord Nelson en Trafalgar en octubre de 1805. A pesar del valor y la pericia de marinos españoles tan ilustres como Churruca, Gravina, Alcalá Galiano y otros. Pero el genio militar de Napoleón no podía detenerse por el fracaso de uno de sus subordinados, y en menos de un mes lanzaba el formidable ejército desde Boulogne al interior de Austria, y en una serie de rapidísimas maniobras derrotaba a los austriacos en Ulm. Se apoderaba de Viena y lograba la victoria de Austerlitz el 2 de diciembre de 1805, considerada como la batalla modelo del emperador. En ella derrotó a los ejércitos ruso y austriaco unidos, y por este triunfo se firmaba la paz de Presburgo. Napoleón era, además de emperador de los franceses, nombrado protector de la Confederación del Rin, y sus hermanos José y Luis, reyes respectivamente, y por deseo imperial de Nápoles y Holanda. El periodo de paz fue mucho más corto de lo que Napoleón hubiera deseado. La reina Luisa de Prusia lograba que su esposo Federico Guillermo III, aliado con ingleses y rusos, atacase a los ejércitos del emperador, pero en Jena y Davout, en Austerlitz, derrotaron fácilmente a los dos ejércitos prusianos, que fueron implacablemente destrozados en su huida por la caballería francesa. Napoleón entraba triunfalmente en Berlín, desde donde decretaba el bloqueo de los puertos ingleses y se dirigía contra el ejército ruso, al que tras la sangrienta batalla de Eylau, donde la fortuna se mantuvo indecisa, derrotó totalmente en Friedland, el 14 de junio de 1807, y obligó al zar a firmar la paz de Tilsit, en virtud de la cual se creaban los reinos de Sajonia y de Westfalia, donde el emperador hacía proclamar rey a su hermano Jerónimo. El zar era desde entonces un aliado de Napoleón. En el siguiente año, 1808, Napoleón cometió el mayor error de su vida política, pues para no tener la amenaza constante de una alianza entre España e Inglaterra, decidió que invadiera la península ibérica un ejército cuyo mando fue concedido a Joaquín Murat, gran duque de Berg.
La amenaza francesa produjo los motines de Aranjuez, a consecuencia de los cuales Carlos IV abdicó en su hijo Fernando VII, quien poco después cedía en Bayona la corona de España al emperador. Napoleón obligaba a José Bonaparte a que ocupase el trono y nombraba a Murat sucesor de José en el trono de Nápoles. Había luchado hasta entonces el César francés contra ejércitos disciplinados, pero en España era todo un pueblo el que iba a oponerse frente a su poderío. El ejército mandado por Dupont era derrotado en Bailén, en tanto que las guerrillas causaban numerosas víctimas en las demás columnas imperiales. El rey José se veía obligado a abandonar su corte y Napoleón en persona hubo de intervenir en la guerra peninsular y tras la victoria de Somosierra entró en Madrid. Entretanto, los ingleses habían desembarcado en España y el emperador intentaba entablar combate con ellos, pero obligado por la amenaza de los austriacos hubo de partir para Francia y de allí a Austria, donde alcanzó las victorias de Essling y de Wagram, y obligó a Francisco II a firmar el Tratado de Viena en octubre de 1809, momento culminante del poderío napoleónico. No todo eran victorias en la vida del emperador. Su matrimonio con Josefina había sido verdaderamente desgraciado por no tener hijos de su esposa. Napoleón hubo de pensar en buscar un descendiente que asegurase en su familia la corona imperial, y el divorcio hasta 1810, contenido por el afecto que profesaba a Eugenio y Hortensia, hijos del primer matrimonio de Josefina, fue la solución a que apeló después de una escena de lágrimas y desmayos más dolorosa que ninguna derrota. Una vez libre, escogió para esposa a María Luisa, hija del emperador de Austria, a quien eligió por ser muy prolíficas las mujeres de su familia y con quien se casó en abril de 1810. El 20 de marzo del año siguiente nacía de su matrimonio un príncipe a quien Bonaparte daba el título de rey de Roma. Todo parecía favorable a los destinos de Francia y de su emperador. Únicamente en España continuaba la guerra con el mismo tesón que en los comienzos, pero pronto una alianza entre Inglaterra y Rusia hacía surgir nuevas campañas en el norte, agravadas por la traición de Bernadotte, que al frente de los ejércitos suecos empezaría la lucha contra su bienhechor, que le había hecho elegir príncipe heredero de Suecia. La campaña de Rusia iba a ser una de las más cruentas que la historia ha registrado. Gente de 20 países militaba en los dos bandos, y conforme los ejércitos franceses, mandados personalmente por el emperador, avanzaban, los rusos se replegaban, dejando tras de sí una inmensa llanura devastada, donde los imperiales sufrían el hambre y el calor. Las victorias de Smolensk y Borodino, conocida esta última con el nombre de Batalla del Moscova, el 7 de septiembre del año 1812, abrieron a Napoleón las puertas de Moscú, pero una vez alojado en el Kremlin, permaneció en inexplicable quietud, interrumpida por el incendio de la población que los rusos habían provocado intencionadamente. ¿Acaso el cansancio de tantos años de lucha incesante impidiese al emperador encaminarse a San Petersburgo? Y cuando se decidió a abandonar a Moscú, al cabo de 4 semanas, fue para emprender una retirada en la que el frío y los cosacos hicieron tal número de bajas que los caminos aparecían sembrados de cadáveres y armamento del ejército francés, que daba una última batalla junto al río Beresina. De 350.000 hombres que invadieron a Rusia, apenas 18.000 volvían con el emperador a Francia. Las consecuencias no se hicieron esperar. A Rusia se unieron los ejércitos prusianos, y si bien Napoleón ganó fácilmente las batallas de Lützen y Bautzen, pronto pudieron incorporarse a los prusianos y suecos los austriacos, hasta entonces neutrales, y aunque victorioso el emperador en Dresde, hubo de retirarse a Leipzig, en donde, después de 4 días de lucha titánica contra doble número de enemigos y agotadas las municiones, en octubre 19 de 1813, nuevamente tuvo que replegarse hacia Francia, y poco después, el 8 de diciembre, reintegraba la corona de España a Fernando VII. Derrotados los ejércitos franceses por los esfuerzos reunidos de los ejércitos hispano-ingleses y por el valor y empuje del paisanaje del pueblo español, que se constituyó en verdadero vencedor de esta dura campaña.
Reducida Francia a las fronteras naturales, por el norte amenazaban al imperio los contingentes de Schwarzenberg y Blücher, pero Napoleón, con extraordinaria movilidad, atacó a Blücher en Champaubert y a Schwarzenberg en Montereau, obligándoles a replegarse, pero enterados los coligados de que París se hallaba desguarnecido, aprovecharon la ausencia del emperador y se adueñaron de la capital el 30 de marzo de 1814, siguiendo las órdenes del zar de Rusia. Pocos días después, el 11 de abril, Napoleón abdicaba en su hijo la corona imperial y pasaba a reinar en la isla de Elba, rodeado de sus fieles. A su isla llegaban noticias de las tropelías cometidas en Francia por el rey Luis XVIII, y más aún por los emigrados, y para poner fin a ellas, desembarcó en las costas francesas el día 1 de marzo del año 1815. Aún era un héroe para los franceses. Apenas sí 1 millar de soldados le acompañaban en los primeros momentos, pero cientos, miles de personas se agregaban a la comitiva en el camino a París. Ciudades que no podían entregarle sus llaves, escondidas por los alcaldes, le entregaban las puertas enteras. Los aliados, Luis XVIII, todo había desaparecido como una pesadilla. Napoleón volvía a su pueblo y quería la paz. No era este, sin embargo, el deseo de los demás soberanos. Austria, Rusia, Prusia e Inglaterra preparaban sus contingentes, y pronto el emperador tuvo que luchar en Ligny contra los prusianos de Blücher, a quienes derrotó, dirigiéndose entonces contra el ejército inglés mandado por Wellington, que se había hecho fuerte en Waterloo, donde resistía la carga furiosa de los imperiales. Después de varias horas de lucha, el emperador decidió dar el ataque final, pero la llegada de los prusianos y la extenuación de los franceses hicieron que la victoria se declarase por los aliados. La fortuna del emperador se había terminado para siempre, y el día 22 de junio, 4 días después de su derrota, Napoleón firmaba su segunda abdicación y, confiado en la caballerosidad de los ingleses, se entregaba a ellos para vivir sus últimos años en las islas que fueron sus enemigas. El séquito imperial no podía ser más reducido. Desterrado a Santa Helena por los ingleses, únicamente Le Cases y Guerrand Bertrand acompañaban al que fue dueño de Europa. Los guardianes prohibían toda noticia de su familia, que ocupaba sus pensamientos en tanto que dictaba sus memorias. El día 5 de mayo de 1821 murió Napoleón Bonaparte, el hombre que consagró su vida a Francia y a sus ejércitos y cuyas últimas palabras, France dit d'armée, fueron un recuerdo vivo de su patria a la que tanto amara. Se despide tu amigo Tony Miscatoni, que te deseo